RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están Laura Balbuena, soy la coordinadora del Foro Penal en el Estado Zulia y tendré el placer de hoy de conducir este espacio llamado Aquí se habla libertad. Hoy llegamos a ustedes gracias a este equipo maravilloso de Radio Caracas Radio, donde tenemos en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a Catherine Manzano y en los controles a Gregorio González. Es un placer para mí compartir con ustedes nuevamente y dado que estamos en el mes de marzo, que tenemos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, no debemos olvidar por qué ha nacido este día. Y es que este día nació para que nosotras las mujeres exigiéramos nuestros derechos. Y si bien es cierto, en el momento que nació fue por un grupo de mujeres en Estados Unidos que exigía la reducción de su jornada laboral y salarios que fueran equitativos con sus compañeros de trabajo, y que esto lo hemos logrado, no es menos cierto que tenemos un espacio y un camino muy largo en lo que respecta a los derechos de las mujeres, y específicamente en flagelos que continúan sucediendo y que a pesar de los esfuerzos que se han tenido desde el punto de vista internacional y hasta nacional, continuamos siendo víctimas. ¿Y de qué hablamos? Pues de la violencia de género. A pesar de que hemos transitado un camino, bastante tortuoso en esta materia y que además de ello, hemos tenido algunos cambios positivos, siguen en aumento las víctimas de violencia de género. Para las estadísticas de ONU Mujeres, más de 243 millones de mujeres fueron víctimas el año pasado de delitos de violencia de género, y se establece que 1 de cada 3 mujeres o niñas ha sido víctima de violencia física o de abuso sexual. En Venezuela realmente no tenemos estadísticas oficiales del año 2016. El fiscal general de la República dio una serie de reportes el año pasado donde establecía que desde que asumió su gestión en agosto de 2017, las estadísticas de la Dirección para la Defensa de la Mujer ha determinado que se han otorgado 407.320 medidas cautelares, que se han realizado 273.588 imputaciones, se han registrado 21.661 acusaciones y se han solicitado 11.789 órdenes de aprehensión. Establecía que se han registrado 750 ingresos y se presentaron 621 acusaciones, además de solicitarse 348 órdenes de aprehensión para el año 2021. Sin embargo, quiero establecer que estas no pueden ser consideradas víctimas porque realmente no sabemos cuáles son los delitos que han sido imputados. Tampoco sabemos el número de víctimas que han acudido a denunciar, pero que no se les ha podido realmente asistir e imputar a sus agresores. Y para hablar del tema de la violencia de género, de la problemática de las estadísticas que tenemos del año 2016 y concientizarlos respecto a la prevención y erradicación de la violencia de género, hoy tenemos como invitada a la doctora Diyuli Churio,
quien es internacionalista. Además, tiene 23 años trabajando en pro de la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Ha sido representante por Venezuela en varios parlamentos para hablar del tema de la violencia de género en nuestro país y ha sido la primera abogada en redactar una ordenanza municipal para erradicar la violencia de género y un proyecto de ley para el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bienvenida, Diyuli. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para toda la audiencia de Radio Caracas Radio y de verdad que es un honor estar hoy con ustedes. Gracias por siempre decir que sí a mis invitaciones. Vamos a empezar por eso. Diyuli, yo no sé si quieres hablar un poco del tema de las estadísticas, ¿no? Porque es preocupante que, bueno, realmente no tenemos estadísticas oficiales y me comentabas hace unas horas que conversamos que realmente ustedes tienen, las ONG que están especializadas en temas de los derechos de la mujer y la violencia de género, unas ciertas estadísticas, pero que no son 100% quizás 100% fidedigna, ¿no? Porque al final de cuentas son estadísticas recolectadas por ustedes, pero no tienen información del Ministerio Público. Así es, totalmente. Quien debería dar las estadísticas fehacientes o exactas es el Ministerio Público en vista de que los casos ingresan a través de su institución. Cabe destacar, Laura, que desde el 2016 nosotros estamos ausentes de estadísticas visibles. De hecho, se ha hecho siempre esa incidencia ante los demás organismos hasta a nivel internacional, como lo hice yo en el Consejo Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para solicitarle al Estado que haga visibles las estadísticas de violencia contra las mujeres acá en Venezuela. Cabe destacar que sí, en efecto, a través del monitoreo que se hacen de los subregistros, a nivel de los periódicos digitales, es que nosotras, las organizaciones, podemos llevar visible cuáles estadísticas presuntamente, porque no estamos tampoco, como quien dice, claras en las estadísticas que podemos mapear a través de los diferentes medios digitales, en vista de que no todo un femicidio, no todo asesinato de mujeres es un femicidio, y entonces nosotros tenemos que catalogarlo por la categoría que nos establece nuestra legislación. Cabe destacar que, bueno, Laura, desde el 2019, para hablar aquí lo más cercano, llevamos 167 mujeres asesinadas por femicidio. En el 2020 esta cifra, por supuesto, aumenta de una forma exacerbada con 256 femicidios. En el 2021, aunque si baja un poco, esta cifra se mantiene, es siempre alto a partir de los 239 femicidios, ¿no? Y en el 2022, que apenas va empezando, ni siquiera hemos cerrado este trimestre, llevamos más de 38 mujeres asesinadas a nivel nacional y solo 8 femicidios le pertenecen al estado Zulia, siendo uno de los estados que ha estado siempre en el tercer estado con más estadísticas o índices de femicidios o violencia contra las mujeres. Cabe destacar que ahorita en estos momentos es el estado Zulia de estar en primer lugar. Tenemos a Miranda y después Aragua, el estado Aragua le sigue. Entonces esto quiere decir que es sumamente alarmante que ni siquiera llevamos un primer trimestre y fíjate los índices de femicidio por dónde van. Sí, evidentemente se evidencia como una falla estructural de los organismos públicos y si bien se han hecho algún tipo de esfuerzos, porque bueno, con la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se hacen algunos esfuerzos como la creación de una defensoría especializada para la mujer, para atender de forma más especializada a la mujer. Creo que tenemos fallas estructurales porque aun cuando estamos modificando las leyes, y se le está dando cierta perspectiva de género, la verdad es que los casos van en aumento. Si nos ponemos a comparar las estadísticas de este año y el año pasado, en lo que va de año llevamos más femicidios que lo que habría el año pasado. Entonces eso a mí me hace preguntarme si ya esto, en vez de considerarlo un femicidio regular, no podemos considerarlo un feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que en el segundo de los casos, pues es responsabilidad del Estado por falta de políticas públicas para la prevención del homicidio o femicidio de una mujer. Creo que parte fundamental es que
hay que preparar mejor a los funcionarios porque, bueno, tú sabes más de eso que yo. La verdad es que creo que en el mismo sistema se crea como una doble victimización de la víctima porque realmente los funcionarios no están preparados para atenderla. Y creo que esta es parte de la desilusión que tiene la víctima de acudir a los organismos públicos a denunciar y evidentemente a responsabilizar a su perpetrador. Así es. No, fíjate, lo que tú acabas de decir es bastante cierto y recuérdate que también los funcionarios o funcionarias hacen cambios o se trasladan hacia otros países o les hacen cambios dentro de las instituciones. ¿Qué sucede? Que se ha acostumbrado es un poco a educar a quienes de verdad manejan este tipo de incidencias y cabe destacar que deben estar todas y todos capacitados con perspectiva de género en materia preventiva de violencia contra las mujeres. Asimismo, tener todos los ministerios, tener todas las coordinaciones, tener todas las defensorías, tener todas las direcciones, ya que se hizo y que se trae una integración de la Comisión Nacional ante la reforma reciente de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cabe destacar que seguimos ausentes de políticas públicas internas, seguimos ausentes de políticas públicas en todos los espacios, hasta en los mismos espacios de salud. Entonces, la víctima cuando va a denunciar, por supuesto, viene revictimizada, hacen juicios de valores, cosas que no se debe hacer en un momento de abordaje, ¿no? Porque tenemos una víctima perturbada, una víctima que no sabemos cuáles fueron esas incidencias que tuvo en la parte intrafamiliar, cómo podemos abordar yo lo digo siempre en materia de violencia, que tenemos 3 niveles. ¿Cómo lo podemos abordar desde el primer nivel? Es decir, cuando la víctima llega hacia los organismos a solicitar su tutela jurídica efectiva, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un desconocimiento enorme. De hecho, aunque si hacemos formaciones, que yo me encargo también de hacer este tipo de formaciones, no solo a las comunidades, a la parte educativa, sino también a las instituciones públicas de seguridad ciudadana, hay también aquella iniciativa por los organismos de querer formar y capacitar a sus funcionarias y funcionarios. Entonces, esto es un trabajo, como quien dice, de hormiguita, pero que hay que seguir adelante para que estas cosas no sucedan. Sí, es súper importante la preparación de los funcionarios y creo que en parte esa ha sido como la falla que hemos tenido y quizás por eso digamos que el proceso penal en materia de violencia de género en un gran porcentaje no está siendo efectivo. Y lo digo con toda la responsabilidad del asunto porque soy abogada defensora de víctimas de violencia de género, así como me ha tocado también ser de imputado. Y siento que más allá de crear instituciones en un papel, como lo hicieron con la ley, con la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, pudieron fortalecer las instituciones que ya existían, como la Unidad Técnica de Apoyo, y con esas mismas instituciones, pues, trabajar en base a mejorar lo que era el sistema penal y en base a mejorar el trato a la víctima. Porque si bien es cierto, la víctima estaba siendo atendida, pero no estaba siendo atendida quizás con las competencias necesarias para atender sus procesos penales. Y creo que algo fundamental y algo que no podemos dejar de hablar es esta reforma que tuvo la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, porque además de que hicieron modificaciones estructurales de los tipos penales, se aumentaron las penas, crearon 4 nuevos delitos. Y creo que el primero que deberíamos tocar de Yuli y bueno, que tú vienes desde hace muchos años hablando de ello, sería la violencia multicausal. O sea, eso antes no lo coincidíamos, aunque sí sucedía. Sí, bueno, la violencia multicausal en otros países también se ha utilizado. Lo único que el enfoque como tal es un enfoque muy amplio y a la hora de hacer la judicialización, como dices tú, dentro de materia penal, porque acuérdate que, bueno, no es fácil llevar a cabo, como quien dice, la judicialización con perspectiva de género y sobre todo de las mujeres, ¿no? Dentro de los tribunales, por supuesto, hace falta esa perspectiva para conocer
y no solo conocer, sino judicializar a través de la sana crítica, por supuesto, de la parte argumentativa y a través de nuestra legislación. Esta violencia multicausal viene a formar parte de todo este compendio de la reforma que hace visibilizar algunos tipos de violencia, pero cuando a mí me hablan multicausal, es decir, son múltiples causas que yo puedo atraer dentro de una judicialización. Entonces, ¿cómo lo vamos a enmarcar nosotros a la hora de ser un juez o jueza? Ahí es donde están las incidencias. ¿Cómo o a través de qué proceder podemos identificar nosotros esa necesidad de detectar y abordar el caso de violencia, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, sabemos que la violencia es un problema de salud pública, que es un abordaje que hay que hacer en el ámbito de atención primaria y darle, por supuesto, esa visibilidad, pero también en el transcurso de la judicialización, que vaya con el delito que en realidad se está cometiendo. O sea, esto no es un juego al azar, hay que identificar siempre de forma centrada cuál es ese tipo de violencia que debemos abordar a través de la detección y, por supuesto, la atención en materia de violencia contra las mujeres. Claro, otro de los delitos que se crearon con esta reforma fue la violencia ginecológica. Yo no lo veo mal, pero sí creo que pudieron haber ampliado la violencia obstétrica e incluirla ahí. O sea, siento que, bueno, no sé, siento que es básicamente proteger el mismo derecho que sería la libertad sexual y reproductiva de la mujer y la forma en que la mujer decide tratar su parto desde un punto de vista digno, o sea, no ser obligada a ningún tipo de tratamiento o medicación para ninguno de los dos casos. No sé qué piensas tú, Julie. Bueno, fíjate, la violencia ginecológica, que viene a ser parte también de este compendio de agregar más formas, ¿no?, de violencia. Cabe destacar que yo me iría siempre por la violencia en materia de salud, o sea, la materia de salud. La mujer no solo es discriminada por sus partes íntimas, ¿ok? La mujer no solo es discriminada porque está en estado de gravidad, viene muchas veces violentada su derecho a la hora de dar a luz o de cualquier tipo de incidencia dentro de la parte hospitalaria, sino que también somos víctimas. Hasta cuando vamos a un médico, por ejemplo, el de la columna, cuando no tienes una debida atención o cuando te toca de una forma no normal, vamos a decirlo así, que pueden haber hasta abusos intrínsecos dentro de esa visita. Entonces, para mí yo hubiese colocado la violencia en materia de salud, no especificando solo la materia ginecológica. Ahora bien, ¿qué hace el legislador o legisladora en esta parte? Bueno, ellos colocan esto como forma degradante y vejatoria, que va ante la dignidad, que va en contra de la dignidad de la mujer, porque sabemos que nuestras partes íntimas son, en cierto modo, nuestra autonomía y esa sexualidad. Y se hace también con una perspectiva no solo de la mujer, sino de la diversidad de mujeres, ¿ok? Cuando están dentro también este tipo de diversidad de mujeres, cuando asisten a esta parte ginecológica y no son mujeres como tal, sino son mujeres trans, por ejemplo. Entonces allí el legislador vino, como quien dice, a percibir esas incidencias que en cierto caso se dan, ¿no? Claro. No es lo mismo ir a una asistencia ginecológica que ir, por ejemplo, a un personal médico que atiende la parte masculina en el sentido de las personas trans, ¿no?, hombres trans y estas cosas. Entonces, hay una confusión que todavía eso en su entorno está fuera del contexto y que no se ha aclarado muy bien, porque si te pones a analizar el contenido, eso expresa los actos denigrantes, y discriminatorios, y que atentan contra las mujeres. Cuando nos habla el Estado de mujeres, nos habla también de la diversidad de mujeres. Así es. Ciertamente es así. O sea, yo siento que esta reforma es positiva desde algunos puntos de vista, pero creo que desde otro fue sumarle más y es tan amplio que ni se entiende ni es 100% aplicable, ¿no?
Otro de los delitos que se incluyeron con esta nueva reforma sería la violencia política, considerándola como cualquier acto que violente o limite el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y esto me parece sumamente innovador y está buenísimo. Porque creo que no ha sido un secreto que en los partidos políticos de Venezuela, y no estoy señalando ni oposición, ni los partidos pro gobierno, ni izquierdistas, ni absolutamente ningún partido como tal, en todos, se ha visto mucho que para poder surgir realmente no toman en cuenta nuestras capacidades o aptitudes que hemos desarrollado conforme a el ejercicio político o a la capacitación que hemos tenido las mujeres, sino que opera mucho en lo popularmente denominado como operación colchón. Yo no sé, ¿qué opinas tú? Bueno, fíjate, la violencia política viene a formar parte de tanto de las formas como de los delitos, y cabe destacar que sabemos lo que sucede cuando no hay esa inequidad, cuando no hay esa igualdad, que seguimos viviendo las desigualdades dentro de los partidos políticos, cuando las mujeres políticas han sido víctimas también del maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el legislador o legisladora? Viene a reconocer principalmente que la mujer en los cargos públicos, en los cargos políticos, ha sido parte de esa violencia sistemática dentro de los obstáculos y dificultades. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces no dejan participar a las mujeres en los cargos políticos, o muchas veces es la parte opuesta quien toma la palabra o quien está enfrente ante, si te pones a analizar hasta en una misma rueda de prensa, quienes primero toman la palabra son los hombres, las mujeres quedan detrás o nunca están al lado de la persona, y entonces todos estos movimientos han ido cambiando porque nosotras las feministas y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres estamos a cada rato visibilizando lo que está sucediendo hasta dentro de los partidos políticos, hasta dentro de la violencia política, en la participación que deberían de tener las mujeres, de no quedarse nunca atrás. El maltrato, por supuesto que hay uno de los maltratos psicológicos, cuando ven ese tipo que creen que son incapaces de llegar a ocupar cargos de relevancia o cargos políticos bastante altos o de poder, y entonces ahí es donde viene ese tipo de maltrato psicológico que puede perjudiciar, por supuesto, el devenir o hasta las ambiciones políticas de las mujeres. ¿Y qué hizo? Bueno, el legislador o legisladora, vamos entonces a tomar esto que en otros países, ojo, está como violencia, en otros países hay hasta protocolos dentro de las instituciones, bien sean del Estado, y esto hace que, por supuesto, se lleve a cabo una equidad o igualdad de género dentro de la participación política, aunque aquí en Venezuela, dentro de la Asamblea Nacional, debería de tener siempre ese porcentaje y no llegamos ni siquiera al 23% de las mujeres ocupando espacio. En cierto modo nos dicen que somos nosotras a no ocuparlo, pero es que muchas veces la mujer, fíjate, a diferencia del hombre, la mujer cuando va a ocupar un espacio político, o si los dos son políticos, la mujer siempre se queda atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene que atender el hogar, porque no puede abandonar las tareas de sus hijos, no puede abandonar esa ocupación intrafamiliar, y entonces le da el paso al hombre, ¿no? Y cosas que ahorita en las actividades de cuidado pueden ser realizadas por ambas partes, ¿no? Pero siempre es la mujer a quedar atrás y darle espacio de poder al hombre. Ha sucedido no solo ahora, ha sucedido siempre. De eso te iba a comentar. Parte de ese porcentaje, si bien es cierto, ha sido por muchos actos de discriminación que a lo largo de los últimos años hemos sido víctimas las mujeres en el ámbito político. También es muy cierto que bien sea por las labores del hogar, bien sea por la discriminación que hemos sufrido, o bien sea por temor a ser juzgadas, gran parte de ese porcentaje faltante en los espacios políticos de Venezuela también ha sido por la falta de, quizás, de iniciativa de la mujer, ¿no? Hay que reconocerlo y tenemos que impulsarnos en pro a seguir llenando esos espacios, porque evidentemente nadie le va a dar la perspectiva de género que le podemos dar nosotras cuando sabemos
de lo que podemos vivir. Yo siempre digo cuando me invitan a hablar de estos temas que algo que no pueden decir los hombres, que las mujeres sí, es que nosotras todas hemos sido víctimas de algún tipo de abuso, solo que en muchos de los casos no son reconocidos. ¿Y por qué razón lo digo? Porque en la cultura venezolana, que es sumamente machista, hemos adentrado algunas acciones o características como normales cuando no lo son. Por ejemplo, el control que pueda tener el esposo frente a su mujer. Quizás el control económico, que es un tipo de violencia, que es la violencia patrimonial. En muchos de los casos nosotras regularizamos las conductas vejatorias y que son violencia psicológica para nuestras parejas, cuando los celos son mucho más allá de unos celos regulares, cuando decimos, ay, es que lo hace porque me quiere. No, amiga, eso no lo hace porque te quiere. Y no significa que hoy no te golpee, que mañana no lo hará. La violencia siempre va en aumento y es algo que tenemos que tener muy conscientes. Y creo que en parte en eso es lo que hemos estado fallando, quizás no nosotras, sino en nos agruparnos para luchar en pro a que esto se erradique, porque si bien quizás las cifras más impactantes, lo que nos llama más a la atención a nosotras son los femicidios, no es menos cierto que ese feminicidio comenzó por una conducta que nosotras regularizamos y que decíamos como que, sabes, él lo hace porque me quiere. Así es. Bueno, fíjate, tú hablaste de algo muy puntual, Laura, como son los celos, ¿no? Que muchas veces creen que los celos, ay, porque me quiere, y mira, es que no me deja colocar la falda, porque es que él a mí me quiere, él no quiere que nadie a mí me observe, que nadie me mire, que nadie vea a esta mujer que de repente tiene X prototipo de físico, o que no se debe juntar con X personas, o porque no debe salir sola a la calle, o porque si maneja, sí. Las mujeres que manejan, que yo he escuchado, las mujeres que manejan son las que van, mayormente son infieles. Entonces vienen estos celos, y es una de las causas primordiales para la ejecución de un femicidio. Cuando tú lees la prensa, y es de verdad bastante preocupante, porque sabemos que tenemos esta construcción social, que es una realidad social que entra desde las desigualdades entre hombres y mujeres, y que vemos cuando la causa, que aparte que también la parte periodística debe tener una perspectiva de género a la hora de indicar cuáles son esos tipos de violencia que están intrínsecos en la mujer. No hablan de un femicidio, sino que hablan de un crimen pasional, cosa que no existe. Y entonces cuando vemos la acción del victimario, agresor o asesino, el presunto asesino, vemos que la mayor parte de los periódicos refleja como motivo accionario los celos. De hecho, entre ayer y hoy en el estado Zulia se cometieron en menos de 24 horas 2 femicidios. Y esto es por celos. Es decir, ¿qué tenemos que trabajar acá? Tenemos que empezar a educar a la sociedad. Tenemos que empezar a construir la parte sociocultural, porque hay una desconstrucción patriarcalista, sexista, misógina, que se sigue manteniendo en la sociedad. Y mientras eso se siga manteniendo en la sociedad, esto va a recaer, por supuesto, de forma recurrente en la mujer o en las mujeres, que son las que enfrentan la violencia machista. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, pero en la actualidad, y no normalizar la violencia. La detención, la detección de la violencia de estos sistemas anclados en un sistema, por ejemplo, machista, como lo tenemos acá en Venezuela, necesitamos mayor información, menos burocracia, una información más sencilla, práctica, funcional, que le pueda ayudar de comunicación a todos, en todos los niveles, porque todas y todos nos necesitamos para la prevención y la educación. Ya se nos acabó el tiempo el primer bloque, entonces nos vamos a una pausita y en unos minutitos volvemos para continuar hablando sobre la violencia de género. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Informe RCR presenta titulares. Canasta alimentaria familiar en el mes de febrero alcanzó $454.93, reveló este martes el Sendas. El fiscal general impuesto por el régimen Tarek William Saab anunció que presentará un proyecto de ley para prevenir el acoso escolar. Coindustria aseguró este martes que el racionamiento eléctrico podría impactar la capacidad de producción en el país. Más allá de nuestras fronteras, tribunal ruso condena a 9 años de cárcel al opositor ruso Alexei Navalny. UNICEF revela que al menos 2 millones de niños abandonaron Ucrania por la invasión rusa. Y en los deportes, el delantero argentino Lautaro Martínez resultó positivo para COVID-19 y será baja en el Argentina-Venezuela el próximo 25 de marzo en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, hemos vuelto y creo que dejamos ya para el segundo bloque uno de los delitos que en la última década es el que más se ha cometido,
pero que no había sido regulado, o que si bien estaba regulado, las fiscalías en materia de protección de los derechos de las mujeres y de violencia de género no estaban preparados y realmente no se imputaban, ¿no? ¿Qué es la violencia informática? Esta nueva reforma incluye la violencia informática y deja una cláusula abierta entre los distintos tipos de conductas que se pueden cometer. Si bien no se crea una pena específica para la violencia informática, que considero que fue un error, debió hacerse un tipo penal con las distintas conductas desde el tipo informático que se podían abordar y crear una pena como tal para él. Se estipula que aumentará 1/3 de la pena cualquier delito que se cometa por un medio informático, bien sea se realice acoso, se realice el acceso indebido a las cuentas de la víctima, se difunda o se revele material íntimo o información personal de la víctima sin su consentimiento, que se la sometan a violencia psicológica, violencia mediática, simbólica, política o cualquier tipo de forma de violencia. Algo que les quiero decir es que el derecho al Internet y a que este sea un espacio digital libre de violencia es un derecho humano, y que el debate con respecto a las mujeres y este derecho ha sido bastante amplio, porque en muchas de las ocasiones cuando las mujeres son víctimas de algún tipo de acoso, de violencia psicológica, dicen que son las dinámicas de las redes sociales y que somos culpables por cómo nos vestimos o cómo nos mostramos en redes sociales. Yo no sé si Yuli todavía está por ahí. ¿Me estás escuchando? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué opinas tú respecto a esto? Porque este es un tema bien debatido, ¿no? Parece que somos culpables si nos quitamos la camisa o nos ponemos un tipo de vestimenta, cuando si un hombre sale en una misma red social sin camisa, es completamente normal. Entonces, siempre nos determinan como la culpable, o que nosotros generamos ese comportamiento vejatorio, discriminatorio. En muchos de los casos se convierte en acoso, hostigamiento, amenazas, e incluso ha determinado en suicidios de muchas mujeres por el ataque que sufren las redes sociales actualmente. Así es, fíjate, este tipo de forma y delito que es parte de la reforma del 2021, del 16 de diciembre del 2021, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, viene a formar parte, ¿sabes de qué, Laura? De todas esas incidencias y flagelos que hemos encontrado en estos estados pandémicos y que se ha visibilizado más, donde hemos estado expuestos más a las redes sociales, a la parte informática, al acceso de la información y, por supuesto, a todo ese material audiovisual e imágenes que hemos podido encontrar a través de las redes sociales. Cabe destacar que, aunque si antes era la violencia mediática, ahora viene a formar parte este tipo de violencia informática, porque hemos visto cómo las mujeres, y han habido hasta casos visibles, cómo las mujeres venían acosadas, venían también amenazadas acerca de entregar el material que de repente se intercambiaba en un estado quizás de intimidad con la otra persona, y venían amenazadas con la exposición de su material, bien sea con nudes o en algún video que pudiese estar teniendo una libertad sexual. Cabe destacar que esto viene a formar parte, por supuesto, de ese sistema anclado, de ese sistema amenazador, de ese hostigamiento, de ese acoso que en cierto modo hacen para intimidar y causar miedo, que por supuesto la única cosa que puede afectar en este sentido es la salud mental, pero como la mujer goza de esa moral, porque una cosa es ver a una mujer desnuda que causa furor, y otra cosa es ver a un hombre desnudo que pueda mostrar sus partes, ¿no? Entonces, la mujer siempre va a tener ese porque es que crecimos con ese miedo de sentir el miedo de nuestra desnudez ante, por supuesto, la parte visible. En países europeos vemos como las mujeres van a las playas y de una forma con sus nudes y nadie dice nada, nadie fotografía nada porque es normal.
Claro. Estos tipos de nudes. Ahora bien, estos tipos de nudes, cuando lo llevamos a la esfera pública, cuando hacemos esta parte mediática o amenazamos a estas personas con difundir, y que no solo a través de la parte pública, ojo con esto, a mí me han tocado casos que han querido amenazar a la víctima con enviarle el material a sus familiares, esposos, si era casada en este caso, o si tenía hijos o hijas, tratar de buscar hasta las mismas redes sociales y compartir este tipo de material. También tuve un caso en Caracas donde la víctima fue expuesta a través de sus fotografías de forma mediática, el agresor imprimió las fotografías y las pegó en el condominio, las plasmó en el condominio para que las personas cuando bajaran vieran ese tipo de fotografías. Cabe destacar que por supuesto a la mujer le suscita una parte de vergüenza, le suscita porque está con su comunidad vecinal, y esto hizo que viniera, por supuesto, la denuncia por delitos informáticos o por delitos mediáticos, o si no ahorita este tipo de divulgación y material como lo tenemos ahora. Entonces, Sí, es grave, sí es grave. Amenazan hasta con dinero. Si no me pagas una cierta cantidad, yo voy a difundir tus fotografías. Y ojo, cuando un material sale en las redes sociales, es difícil borrarlo. Es difícil tomarlo, porque es como una tela de araña. No se sabe, o sea, tú sabes que aquí esto empieza, pero no sabe dónde va a terminar. Sí. No, y realmente nunca desaparece, porque aun cuando tú puedas eliminar de la cuenta primigenia o de la forma primigenia en que salió a la luz, siempre por los buscadores te va a aparecer aun cuando ya se haya eliminado, y pueda que tú vayas a abrir la página y te aparezca que el elemento no existe, pero va a seguir apareciendo. O sea, es algo que no se puede borrar 100%, y es algo que hablamos los expertos en seguridad digital, que es que la mayor protección en seguridad digital es que no estés en un medio digital, porque nunca estamos 100% protegidos, ni nunca vas a poder controlar 100% la información. Y bueno, traigo a colación esto porque este es un delito que se ha cometido muchísimo, y además que se ha cometido muchísimo es que hay un nivel de impunidad asombroso, porque las víctimas, me llegó la luz, creo que se notó en los que están viendo en vivo. Creo que es el número de delitos que más se comete y el que menos denuncia a la víctima, porque siente que no están protegidos, o que sinceramente les puede dar vergüenza, o que no las van a atender. Y aunque en Venezuela realmente no tenemos estadísticas de esto, el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género publicó unas estadísticas que son de Ciudad de México y que establecen que mujeres entre 12 y 59 años de edad que utilizaron o que utilizan internet o celular han sido víctimas de violencia de género en un número total de 915.553 mujeres solo en México, y que incurrían en conductas como situaciones de ciberacoso, mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, publicación de información personal, críticas por apariencias personales o clases sociales, insinuaciones o propuestas sexuales, la suplantación de identidad o el acceso indebido, que es básicamente lo que conocemos como hackeo. Contacto mediante identidades falsas, sucede muchísimo en redes sociales, rastreo de cuentas o sitios web, provocaciones para reacciones de toma negativa, recibir contenido sexual, y esto en muchos de los casos, y creo que es un llamado de atención a tomar conciencia, en muchos de los casos puede atentar de tal punto de punto de vista psicológico a la víctima, que pueden llegar a crear concepciones psicológicas como lo sería el body shaming. El body shaming es básicamente, digamos que una adversión de la persona por su propio cuerpo, de la forma que luce. Además que en los casos más lamentables ha terminado en suicidio, como sucedió con la Miss Universo, que hace unos meses se lanzó de un edificio. ¿Por qué llamo la atención de esto? Porque quizás estas son las víctimas más silentes, son las víctimas que les da miedo o vergüenza hablar, y que sucede muchísimo en Venezuela.
Dijuli y yo habíamos estado hablando desde hace un tiempo, lo que pasa es que de verdad las ocupaciones de las dos no nos han dejado, en crear una propuesta de ley para delitos digitales con respecto a la mujer, para tratar temas de estigmatización, descalificación, acoso por razones de género, intimidación, chantaje, extorsión, por revelación de datos personales o contenido que desde algún punto de vista pueda ser sexual. Y creo, y aquí yo estoy segura que Dijuli me va a acompañar, creo que hay que descontracturarnos en la forma en que creemos lo que creemos y lo que nos han inculcado. Porque esto viene desde que estamos muy pequeños. ¿Por qué razón? Si nosotros ponemos los ejemplos de los videos sexuales o íntimos que han sido revelados en la sociedad venezolana, no nos vamos a ir más allá. Las consideraciones para las mujeres que están en esos videos son sumamente negativas. Le han puesto apodos, le dicen que son de moral distraída, por decirlo de forma un poquito decente, que se les distrae la moral muy seguido, por no decir la palabra de 4 letras que les dicen. Pero si nos vamos a ver lo que sucede con el hombre, es totalmente distinto. Dicen que hombre, que macho, no sé qué tal. Incluso las mismas mujeres cometemos el gravísimo error de envidiar lo que él está haciendo y que se ha hecho público. Pero cuando se trata de la mujer tenemos una actitud totalmente distinta. Y esto sucede principalmente por las conductas arraigadas que hemos normalizado en la sociedad. ¿Por qué está bien que un hombre lo haga y que la mujer lo haga? No está bien. No me estoy refiriendo al hecho de la liberación del contenido sexual, sino de la acción como tal. Porque sea hombre o sea mujer que se libere contenido sexual de cualquiera de los dos está mal y es un delito que hay que aclarar. No sé qué quieres comentar tú al respecto. Sí, bueno, fíjate, resulta paralizante todo lo dicho, ¿no? Cabe destacar que sucede y que para nadie es un secreto, y más ahorita, en esta era digital, que fíjate, es donde más se está evolucionando, pero que hay incidencias intrínsecas dentro de las herramientas también que podemos encontrar en las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque no solo en la parte de los nudes, no solo en la parte de mostrar quizás un comportamiento, ¿no? Una cosa es cuando tú haces visualizar un video donde hay una mujer que está teniendo intimidad con 2 hombres y esto se hizo viral, y entonces no hablaban del hombre como tal, sino hablaban de la mujer que estaba teniendo sexo con los 2 hombres, ¿no? Y a él lo llamaban héroe, pero a ella le decían la palabra esa de 4 letras que tú habías comentado antes. Entonces, fíjate la visión hacia dónde vamos. El problema va a ser siempre enfocado hacia la parte incorrecta del sexo femenino, donde la víctima la víctima va a seguir siendo ese tipo de resultado incómodo para la sociedad. ¿Y qué tenemos que nosotros? Bueno, trabajar eso a través de la prevención, de que estas cosas por supuesto no sucedan. Y yo sí estoy de acuerdo con que se judicialice en materia de violencia informática y que se cumpla la pena como tal, porque la dan también como una postura muy ligera. Esta participación informática, no le dan ese peso como tal, o no se difunde la información como tal, para ver qué problemas entre la parte ética y moral nos pueda causar nosotros, que no queda solo allí con el material difuso, sino también está en el sentido de esa salud mental, en ese estrés postraumático que nos puede causar, y también, por supuesto, nos puede dar angustia, fobia, depresión, aquel pánico de ser expuesta ante la parte pública. Por otra parte, aunque si no está tipificada en nuestra legislación, yo en estos momentos estoy haciendo un monitoreo, Laura, a través de las redes sociales, donde también se está exponiendo a las mujeres a tener un contexto, un prototipo de cuerpo sexualizado, un prototipo de cuerpo, muestran los senos cuando vienen operados, la parte trasera, están haciendo visible tanto los médicos y médicas, cirujanos, todos estos procedimientos estéticos que hacen parte de su trabajo, pero que lo podemos trabajar
a través de, que ahorita hay muchas cosas, a través de la tercera dimensión, de cómo podemos indicar cuál fue ese tipo de tratamiento o de operación en la parte estética que se pueda visibilizar. Entonces hemos buscado esa parte mercantilista a través de las redes sociales, donde estamos mostrando una mujer que las demás personas o las demás mujeres deben mantener un prototipo de cuerpo. Cabe destacar que allí estamos también entrando en la intimidad de la mujer, por supuesto. Eso se hace cuando lo hacen visible, porque yo trabajo con la parte estética, con los médicos asesorándolos, y me indican, doctora, nosotros tenemos un formato donde ellas dan ese consentimiento. Pero ahora bien, ese consentimiento visual, informático, que muchas veces no muestran el rostro, pero están mostrando un cuerpo que estaba como un antes y un después, donde la víctima, en cierto modo, porque es una víctima utilizada para fines económicos, no son para fines educativos, vamos a estar claros con eso. Entonces, trabajar en la parte informática es muy importante, regularizarla con penas visibles y no con 1/3 de la pena. Vamos a ver lo que pasó. Por supuesto, todo va adaptado a la actuación, pero sí hay que trabajar, hay que seguir educando para reducir esta parte informática que ha sido un consumismo exacerbado. Otra cosa también son los influencers, cómo podemos nosotros trabajar esa parte de la influencia, cómo me está influenciando una persona, porque a mí me puede estar influenciando de una forma para bien, pero a otros puede estar influenciando para mal, que me puede causar hasta a mí una angustia, una fobia, una baja autoestima, ¿no? Y hasta una misma depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a visibilizar, o cuál va a ser esa solución, o cuál va a ser esa situación que me pueda dar a mi bienestar físico, psicológico, que yo pueda estar tranquila? Las redes sociales, todo el mundo utiliza redes sociales. Hasta el que menos uno cree tiene su red social. Entonces, tratar las redes sociales, pero de una forma educativa y preventiva, más no de una forma inquisitiva y de una forma indisciplinada, porque de eso también se trata, que no existe una disciplina, no existe una atención, no existe algo que nos pueda regular e indicar al ser humano cuáles son esos límites mediáticos que podemos nosotros obtener. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Algo que quiero acotar antes de que nos despidamos de la doctora Diyuli es que en parte el tema de la medicina estética está regulada por la Ley de Ejercicio de la Medicina, y los colegios de médicos hace una semana dieron una rueda de prensa donde llamaban a todos los miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica para llamarles la atención, y se le van a abrir procedimientos por el Tribunal Disciplinario por el tema de la difusión de la imagen de la mujer, puesto, como tú mismo estableciste, solo deben ser utilizados con fines exactamente médicos, no pueden ser fines remunerativos. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Diyuli, siempre gracias por estar dispuesta, y en este espacio eres bienvenida siempre que yo pueda invitarte. Ay, gracias, mi amor, gracias, Laura, bueno, y gracias a toda la audiencia, y a seguir trabajando en la prevención y en la educación, que eso es lo que nos conlleva a mitigar los índices de la violencia. Bueno, nos vamos, se ha terminado el segundo bloque, nos vamos y regresamos para hablar de la máquina de la represión. Ok, bueno. Vamos a hablar sobre la máquina de represión. La cifra para el 21 de marzo de este 2020 es que tenemos 241 presos políticos, de los cuales 14 son mujeres, 131 son militares y 1 es adolescente. Tenemos un total de arrestos acumulados de 15.770 personas, de los cuales 9.414 se encuentran con medidas cautelares, 11 están fallecidos bajo custodia del Estado y 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Con esto concluimos y les agradezco por estar aquí y acompañarme hoy. Nos vemos en un próximo Aquí se habla libertad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.